Buenos días a todos. Dios los bendiga. Una alegría compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor y aludiendo al momento en el que hemos compartido en esta mañana acerca de la cena. Quisiera invitarlos a descubrir en el texto bíblico, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, cómo el Señor desarrolló una relación íntima y personal a través de su propio grupo de vida. En esta serie de mensajes que estamos teniendo durante el mes de febrero, ¿sí?, y lo que vendrá de marzo, estamos hablando acerca de hábitos, ¿sí? Recordamos qué es el hábito o qué son hábitos, ¿sí? Algo que hacemos de manera repetitiva y muchas veces hasta rutinaria, y sin darnos cuenta lo repetimos una y otra vez, ¿sí? La manera en que nos despertamos o en que dormimos, la manera que nos higienizamos, que vamos al trabajo, que almorzamos, que dormimos, aún la manera en que nos enojamos, ¿sí? O con quién nos enojamos, o la manera en que realizamos ciertas conductas de oración, de venir a la iglesia, de servir al Señor. Y en esta mañana quisiéramos ver específicamente el hábito de preparar. ¿Y qué es preparar? Es, de alguna manera, prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Es decir, para alcanzar algún objetivo, lo que hacemos es organizarnos para alcanzar aquello por lo cual estamos trabajando, ¿sí? Prevenimos, planificamos, proyectamos. No nos organizamos en el mismo momento para que sucedan las cosas, sino que con un objetivo específico planificamos nuestra vida o alrededor de nuestra vida, lo que está a nuestro alcance, para alcanzar algún objetivo. Eso es lo que hizo Jesús cuando en el Evangelio de Lucas cita este momento tan particular de sus vidas. Imaginemos por un instante que en nuestro grupo de vida cotidiano de nuestra iglesia pasa a ser testigo de ese mismo momento del grupo de vida que Jesús convocó para el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la semana previa a su pasión, pero a su vez la semana en la cual el pueblo judío celebraba, ¿sí? Era una fiesta la noche anterior al comienzo de la semana, el mismo día 1 de esa semana y el último día 7 de esa misma semana era una fiesta tan particular que vino a mi mente y Dios la puso en mi corazón para que veamos juntos este pasaje que de alguna manera nos relata cómo Jesús se reunía con su grupo pequeño, su grupo en el cual compartía casi 3 años de su ministerio. Vamos al texto juntos, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Permítame leerlo en versión Dios habla hoy y luego lo desarrollamos a medida que avanzamos. Dice el texto así: llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, y diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿cómo quieres que la preparemos? Y Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios dijo:
tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no he de beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Imaginemos por un momento estar ahí como testigo, sin hablar, pero sí como testigo de ese momento, en el cual Jesús fue preparando durante 2 años y medio aproximadamente, casi 3 años de su ministerio, para llegar a ese momento cúlmine. Ellos no sabían que pronto, 24 horas después, iba a ser crucificado. Pero es interesante cómo Jesús prepara todo ese contexto como una manera de darnos a entender lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer con nuestros grupos de vida. En primer lugar, versículo 7 dice que llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Y es interesante porque no habían varios días, sino un solo día en el cual ellos preparaban, un solo día al año, en el cual ellos preparaban la celebración. Era la celebración más importante de las 3 principales que el pueblo de Israel tenía en el año. Y todos estaban esperando la llegada de ese día para prepararse. Generalmente lo hacían en un lugar alto, un primer piso y hasta un segundo piso también, con vista en las ventanas hacia donde está la ciudad. Ellos prepararon, dice el texto, llegó el día. Y en nuestros grupos de vida también necesitamos preparar un día. Puede ser una tarde, puede ser una noche, puede ser a la madrugada. Me he reunido en una obra misionera adentro de un auto, porque nos reuníamos en una plaza y ese día en la plaza llovía a cántaros y uno tenía auto, así que nos reuníamos allí en el auto para orar unos por otros y compartir la palabra de Dios. Qué bueno tener un día para reunirnos, un día específico y un horario. El pueblo de Israel, comenzaba su día de noche, cuando caía el sol, y creo que ahí lo tienen en sus imágenes. Cuando estaba atardeciendo, allí comenzaba el día para ellos. No a la medianoche, cuando uno tiene las 0 horas y comenzamos de noche hasta las 0 horas de ese mismo día y comienza un nuevo día, sino que comienza cuando cae el sol. Cuando el sol ya no está en el horizonte, aproximadamente de 18:30 a 20 horas, dependiendo la época del año, ellos se reunían allí como parte de la celebración, en este caso, de la fiesta de la liberación, la fiesta de la primavera, porque en el hemisferio norte esa época, entre marzo y abril, es el comienzo de la primavera y por lo tanto cambian esos colores que se ve en el valle, de los marrones hacia los verdes, como una manera también de simbolizar el dejar atrás tiempos secos, tiempos de desierto y comenzar los colores verdes de primavera, tiempo de esperanza, tiempo en el cual el Señor nos convoca a reunirnos todas las semanas, porque siempre hay una esperanza para el tiempo que cada uno pueda estar viviendo. Siempre hay una nueva página para volver a escribir. En el siguiente versículo, el versículo 8 y 9, Jesús encargó a Pedro y a Juan a preparar la cena de la Pascua. Ahora, pero podría ser a Camila y a Daniel.
a Claudia y a Alberto, a Cristian y a Mónica. Podría ser a Marcelo y a Paola. Podría ser a Claudia y a Adrián. Encárguense de la cena. Para el judío, tener la posibilidad de preparar los elementos para la mayor fiesta del año era un privilegio. Y a Pedro y a Juan les encargó este servicio, este ministerio. Y es interesante porque también nosotros en nuestros grupos necesitamos preparar colaboradores de tareas. Colaboradores, personas que quieran desarrollar su servicio, con lo que tengas a mano. No importa si has tenido 1 año, 2 años de convertido, si has hecho algo especial. Lo que importa es que tengas a Cristo en tu corazón y quieras servir. Muchas veces venimos a la casa del Señor y nosotros decimos, no, yo voy a recibir. Cuando en realidad el Señor es el único merecedor de toda nuestra alabanza, de nuestra voluntad, de nuestra rendición, de nuestra oración, de nuestra gratitud, de cada cosa que podamos realizar en favor de su ministerio, de su vida, de su sacrificio en la cruz. Necesitamos preparar y entrenar colaboradores. Jesús no preparó la cena, se la encargó a sus discípulos. Y necesitamos, tanto facilitadores como colaboradores, preparar cada uno de alguna manera ciertos elementos de nuestras reuniones. Algunos que oren por los alimentos, otros que preparen los alimentos, que preparen la mesa con las sillas, que lleven alimentos, que lleven alabanza, que lleven motivos de oración, que lleven testimonios como los que escuchamos hoy. Todos tenemos algo para dar. Y ninguno de nosotros debería venir a la casa del Señor con manos vacías. Todos tenemos la posibilidad de preparar la Pascua que el Señor Jesús nos convoca cada semana, de preparar el momento de encuentro, de intimidad con nuestro Señor, pensando de qué manera podríamos visualizar quiénes son estos colaboradores. Y la siguiente imagen es la de algunos de nuestros colaboradores. ¿Te ves ahí? Creo que es la de los hombres hace 2 jueves y la de las mujeres creo que este último miércoles, ¿sí? Vos y yo somos los colaboradores, los que el Señor nos invita a preparar la Pascua de cada semana. Porque no hay momento ni fiesta más particular, ni más especial, ni más importante encontrarte con Jesús dentro de tu grupo de vida. ¿Es el domingo? Es el domingo, pero también es en la semana. En el domingo todos nos venimos preparados. No venimos como nos levantamos, no venimos protestando como yendo al trabajo, otro día de trabajo. No, venimos preparándonos, orando previamente, aunque también deberíamos orar para ir a trabajar, por supuesto, ¿sí? Pero venimos con las ganas, con la intención, con la voluntad, con la intencionalidad de encontrarnos con el Señor y de preparar todo lo necesario para que el Señor sea el único que reciba la gloria, que reciba la alabanza, tu adoración y tu servicio. El texto continúa hablándonos acerca en los versículos 10 al 12 de preparar el ambiente del encuentro. Las cosas no suceden en la iglesia porque sí. Si no hay rodillas dobladas, cerviz inclinada, voluntad dispuesta a hacer lo que la palabra y lo que nos reúne con un objetivo, con una preparación, con una planificación específica, las cosas no suceden. No es cuestión de venir y sentarte para escuchar. O que si la palabra te aburre un poco, empieces a cabecear. Sino que
Todos tenemos la necesidad de prepararnos y de servir y de orar por el ambiente en el cual el Señor nos está convocando. El texto nos dice allí que cuando ustedes entren en la ciudad encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Algo particular en eso? ¿En esa frase? El hombre. Los hombres en ese tiempo no llevaban cántaros de agua. Era una tarea de mujeres que iban al pozo. ¿Recuerdan otro pasaje que habla de la mujer en el pozo? Que sacaba el agua y lo llevaba al pueblo. Así que Jesús dijera, y Pedro y Juan estaban atentos, cuando entren en la ciudad encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Imagínate en ese momento decir, no, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Y en el texto vemos al menos 7 elementos allí, 7 acciones que Jesús menciona. Las repasamos allí, versículos 10 al 12. En primer lugar, debían entrar a la ciudad. Un hombre les iba a salir al encuentro. Este hombre tenía un cántaro de agua. Imposible que suceda, a menos que Jesús lo haya preparado. Punto 4. Este hombre iba a ir hasta una casa y entraba a la casa. 5. Ahí les iba a salir al encuentro un padre de familia. Punto 6. Ellas debían hacer una pregunta específica. No hablar de fútbol, no hablar de cómo les va, no hablar si había llovido o no, sino una pregunta específica. El maestro quiere cenar. ¿Dónde está ese lugar? Y ese padre de familia lo llevaría a un gran aposento ya dispuesto. Así como termina la frase, pensando en el hombre que lleva el cántaro de agua. Imagina el corazón de Pedro y Juan diciendo, vamos a ver dónde hay un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Sí? Y cuando lo encontraron, lo siguieron a la casa, hicieron la pregunta y encontraron tal cual las cosas habían sido, tal cual las cosas fueron hechas como el Señor lo dijo. El Señor fue preparando todo ese ambiente y también nosotros necesitamos preparar el ambiente con oración, con preocupación para preparar la cena con el Señor o la Pascua. No nos encontramos como amigos solamente, nos encontramos con el Señor. No es para orar en general, sino para orar en particular. No se trata de leer y aprender juntos de su palabra, se trata de hablarnos, se trata de escucharnos. No intentar callar al otro porque no lo soportamos tanto y que me escuchen a mí porque tengo cosas que decir y pedir oración. Se trata de hablarnos y de escucharnos, de acompañarnos. Se trata de encontrar un momento a solas de intimidad con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Es un tiempo especial que todos debemos preparar. Y que si sos parte de un grupo de vida, tenés parte en la preparación de ese encuentro semanal. Son las personas que Dios preparó de antemano para que vos y yo crezcamos en nuestra fe y en nuestro vínculo con Él y unos con otros. El punto siguiente nos habla de prepararme para obedecer y servir. Ellos, en lugar de decir, no, lo del hombre con cántaro de agua no te lo creo. No, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué tal si no te parece, Jesús, que lo hacemos de nuestra manera? Ellos no. Dice que en el momento en que Jesús les dijo qué hacer, ellos fueron y lo hicieron. Necesitamos colaboradores dispuestos a obedecer y a servir. Necesitamos pensar en la manera en que Jesús lo haría y hacerlo en consecuencia. Necesitamos orar, adorar, ofrendar con nuestros hermanos, que sea un tiempo agradable,
que nos encontremos cada semana en un día específico, en un horario específico, de acuerdo a lo que el Señor nos haya puesto en el corazón, cómo hacerlo. Preparar a alguien que reflexione, comunicarnos durante la semana, visitar o escribir al que no vino la semana anterior. Necesitamos compartir versículos de la porción bíblica diaria que usamos o que leemos como iglesia. Y si no lo has hecho hasta ahora, te animo a hacerlo, porque no se trata de leer la palabra, se trata, como dice el texto allí en Hebreos, que la fe viene por oír la palabra del Señor. Así que si te falta fe, si me falta fe, necesitamos oír la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, utilizar la palabra del Señor, orar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, animar a otros a leer la palabra del Señor y compartir, regalar una porción de la palabra del Señor, porque es ella la que produce fe y no solamente tu oración de rodillas. Es la palabra del Señor la que transforma tu vida, tu conducta, tu carácter, tu vida, la que transforma aquellas estructuras de tradición, de religiosidad, de adicciones que tenemos. Es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y quiebra todo yugo, todo aquello que se imponga como una estructura para soportar y no ceder a la voluntad del Señor. Necesitamos más de la palabra. Vivir la palabra. ¿Está la palabra en nuestros grupos de vida? ¿Compartís la palabra en tu grupo de vida? ¿La lees durante la semana? No es venir a la casa a recibir, es a dar, a entregar, a rendirse, a adorar, a consagrar, a confesar, a escucharnos, a compartir juntos la fiesta que el Señor ha preparado para nosotros. Tomarlo como una fiesta. Sé parte de la fiesta. Sé parte de la preparación de la fiesta. Todos tenemos parte allí en la fiesta. Uno facilita, pero todos somos colaboradores. Todos tenemos el potencial para servir y también para ser el facilitador que la iglesia está buscando. Nuevos facilitadores, que abran nuevos grupos de vida, que se multipliquen y que crezcan, que desarrollen nuevos hábitos de ¿qué? Como vimos hasta ahora, hábitos de soñar, hábitos de orar, hábitos de invitar, de contactar y de preparar a otros. Otra vez, hábitos de soñar, hábitos de orar, hábitos de invitar, hábitos de contactar y hábitos de preparar. No lo hace el facilitador, lo hacemos todos. Lo hacemos todos en el nombre del Señor. Punto 5. Antes de prepararme para obedecer y servir, antes de terminar ese punto, en esa misma noche Jesús les dio un ejemplo que cambiaría sus vidas. No era una cena cualquiera, era un momento de servir y Jesús no iba a ser el servido. Al llegar a la casa, el siervo de la casa, el esclavo de la casa, tomaba una palangana, un poco de agua y una toalla y se inclinaba delante de los invitados y les lavaba sus pies. Se los limpiaba. Pedro llegó a decir, bueno, límpiame todo. No entiendes, Pedro. No entiendes, Pedro, todavía. ¿Dejarías que Jesús te lave los pies? Porque era la única manera de participar de la cena, si Jesús te lava los pies. Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y dejó su gloria para servirte y para servirme. En la fiesta más esperada por los judíos, Él se hizo siervo y le lavó los pies. Aun cuando horas después uno de ellos le iba a traicionar. Es parte de la preparación y es parte de tu servicio y de mi servicio. Que vos y yo estemos dispuestos, si es necesario, humillarnos delante de nuestro hermano para servirlo y no que te sirvan. A tomar el lugar de Jesús y no el lugar, pone tu nombre, de vos mismo, de Pablo, de Ángel, de Vanessa, de Carmen, de César. Deja ese lugar y poné tu lugar, tu nombre, como un servidor. Inclínate delante de tu hermano y servilo. No vayas a recibir, porque no seguirías el ejemplo de Jesús. Cambia tu manera, nuestra manera de pensar cuando nos reunimos y tenemos el hábito de reunirnos cada semana. Punto 5, gracias. Necesito prepararme físicamente para estar con Jesús. Versículo 14, 15 y 16 dice que ellos en un momento se sentaron a la mesa. No estaban en sus casas y Jesús a la mesa. No le dijeron, tengo que levantarme temprano para ir mañana a trabajar, no puedo esta noche. No le pusieron excusas. ¿Has puesto alguna vez excusa para no ir a tu grupo de vida? ¿Sí? ¿Has pospuesto otras cosas para no ir y reunirte con tus hermanos? Ellos se sentaron a la mesa con Jesús. No lo vieron desde las casas, ni, bueno, nos vemos en la otra semana. Ellos estaban con Jesús a la mesa el día 14 del mes de Nisan, el primer mes del año, dice Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, en el cual separaban allí el cordero. Mejor dicho, separaban el día 10 de ese mes. Un sacerdote examinaba ese cordero de un año, sin defecto, lo más puro posible, sin enfermedad alguna, para que el día 14 sea sacrificado y sea quemado por completo. Ellos no se preparaban el día 14, se preparaban mucho tiempo antes. Necesitamos estar presentes en la mesa con Jesús y dejar a un lado toda excusa para no reunirnos, a menos que haya sido razones de fuerza mayor. Pero si no, todas las semanas necesitamos encontrarnos con Jesús y compartir con Él a la mesa, sentándonos a la mesa con nuestros hermanos y con Jesús. Punto 6, quedan poco tiempo, ¿sí? Y no los quiero aburrir allí. Necesitamos preparar el trasfondo espiritual del estudio bíblico a través de ilustraciones como ejemplos. ¿Recuerdan las parábolas? ¿Sí? ¿Qué es una parábola? Es una historia que puede haber sido real o no, pero que cada elemento de la parábola tiene un simbolismo, un significado, representa algo en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan alguna de ellas? ¿Alguna parábola que recuerden? La del sembrador, muy bien. La oveja perdida, el hijo pródigo, muy bien. Historias, relatos que Jesús utilizaba para contar una verdad. No les decía la verdad al principio, sino que les relataba una historia en el cual cada una de las partes de esa historia simbolizaba, representaba, significaba algo de la verdad que él quería enseñarles. Jesús utiliza la misma cena de la Pascua como parábola profética de lo que él iba a hacer al día siguiente.
en el texto que relata o menciona los sucesos que están en Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 7, y también en el capítulo 12, menciona allí que Jesús, menciona el texto, situaciones en las cuales el pueblo de Israel debía ser liberado, o que el Señor, el Padre, con su gran poder iba a realizar, recordando o escuchándolos a ellos clamar por la liberación de la esclavitud de Egipto. El orden son 4 copas que asocian a 4 redenciones mencionadas en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 5 al 7. 4 copas como las que tomamos hoy, pero distintas, porque ellos tomaban 4 copas y nosotros una. ¿Y por qué eso? ¿Nunca te preguntaste? Ellos celebraban la Pascua judía para ser liberados de la esclavitud de Egipto, y aún al día de hoy, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos un libertador, Jesús. Él nos liberó de Egipto, de nuestros pecados de Egipto, de nuestra condenación de Egipto, de nuestra esclavitud de Egipto. Él liberó nuestras cargas tan pesadas que servían a otro y no lo servían a Él. El origen de las 4 copas mencionadas allí, versículo 6 de Éxodo 6, dice, la primera de ellas, los sacaré del yugo del sufrimiento. Permítame leer allí el texto que dice, y ahora que he sabido que los israelitas sufren y que los egipcios los obligan a trabajar, me he acordado de mi alianza. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos de su esclavitud, primera copa, y de los trabajos duros que han sido sometidos, segunda copa, que han sido sometidos por los egipcios. Tercera copa, desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia y con brazo extendido. Versículo 7, cuarta copa, y los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos a que habían sido sometidos por los egipcios. 4 copas que ellos bebían, 4 copas que representaban o simbolizaban el poder del Señor hacia el pueblo de Israel. Las primeras 2 copas les quitaban el yugo del sufrimiento y utilizaban si no se ve allí atrás, tengo una hierba amarga que utilizaban con un vaso de agua, ¿sí?, que representaban las lágrimas de los israelitas sometidos a la esclavitud, que debían preparar ladrillos. Los egipcios les daban paja y ellos buscaban el barro y hacían la mezcla y preparaban ladrillos, y luego el faraón les dijo, no le den más paja, que ellos vayan a buscar la paja, hagan el barro, fabriquen los ladrillos en el mismo momento y con la misma intensidad. Y esas lágrimas que ellos le decían a Moisés y a Aarón, ¿por qué estamos así? Tu Dios no nos escucha. Y esas lágrimas están representadas por el agua y las hierbas amargas que ellos comían con un pan sin levadura. Y ese pan se partía, pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Y ellos en la cena pascual no debían tener ningún alimento con levadura en toda la casa, no en el aposento alto solamente, en toda la casa. Y debían partir ese pan, un pan como este, y no devoraban tanto como lo hacía Pablo el 1 de marzo, pero un pan más grande y un pan más chico.
representando cómo Dios abrió el Mar Rojo para que ellos escaparan. De manera tal que era algo visible para ellos. No se quedaba en palabras y necesitamos preparar nuestros grupos con cosas visibles. No escuchar a alguien 20 o 30 minutos hablándonos, sino con algo figurado, que ilustre, que asocie la palabra que se enseña con el ejemplo cotidiano. Y comían esas hierbas amargas que representaban el sufrimiento, como si fuera un sándwich, ¿sí? Entre pan sin levadura, hierba amarga y pan sin levadura. Y compartían las copas. Las primeras 2 copas representaban que Dios quitaba el sufrimiento. Las copas tercera y cuarta que Dios los libraba y los tomaba como pueblo suyo. Ya no eran esclavos del pueblo de Egipto, ahora pasarán a ser pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, dice Pedro en primera de Pedro capítulo 2, pero ahora sí recibimos misericordia. Antes no éramos pueblo suyo, pero ahora somos pueblo suyo. ¿Entiendes? Allí, como cambias de dueño, como el Señor te libra de toda carga por la cual estás orando cada semana y te quita del yugo de la esclavitud, ya no con 4 copas, sino con la preciosa sangre que Él derramó en la cruz. Ya no necesitamos beber agua con sal y hierbas amargas. Ya no recordamos la Pascua porque no somos judíos. Solo celebramos a Cristo, que es nuestra Pascua. Y Él, con su sangre, nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Nos rescató del pecado y nos hizo salvos y justos por la sangre de Jesús. Ya no hay mandato en celebrar la Pascua. Ya hay mandato de celebrar a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que merece tu adoración, tu alabanza. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor que hace buenas y nuevas todas las cosas? Todas las cosas son sí y en Él, amén. Y es Cristo el que nos da esperanza. Es Cristo el que nos convoca cada semana. En último lugar, el texto nos dice que era una noche particular. En el momento culmine que ellos celebraban estos elementos que recordaban y que uno tenía que leer el Éxodo en tiempo presente, como si estuvieran escapando de los israelitas. Leían las 10 plagas, cómo llegaron allí las 10 plagas, cómo Dios los libró de cada una de esas plagas y recordaban cómo Dios los liberó y los llevó hacia el mar y abrió el mar, cortando el pan y dejando que el mar se llevara a los israelitas y el pasado sin Cristo, porque el agua se llevó el pasado para ellos. Y la sangre de Jesús se lleva tu pasado y mi pasado. No sos tu pasado, no sos lo que hiciste, no soy lo que hice. Soy una nueva criatura en Cristo. Y celebro a Cristo, que es nuestra Pascua, como dice Pablo allí en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Desháganse, gracias, de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes, vos y yo, sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Es la única Pascua que celebramos, a Jesús, nuestro Redentor. Y de paso lo digo desde acá, cambiamos la final por glorioso día. ¿Está bien? Gracias. En último lugar, Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar.
¿Alguna vez participaste de un grupo de vida en el cual todo estaba recontra bien y alguien te salta? ¿Puedo decir algo? Sí. Me quiero separar. O alguna cosa que uno no espera. No quiero venir más. Hice tal cosa, hice tal otra. Me pasó esto, etcétera. Algo inesperado, algo que no estaba dentro de de lo que habías preparado. Y el Señor les permitió que ellos vivieran algo especial. No lo había dicho en otras Pascuas, lo dijo en esa. Uno de ustedes me va a traicionar. El que comparte el pan conmigo se va a poner en contra mía. Hay momentos de improvisación que no está todo preparado, pero que de alguna manera el Señor permite que sucedan algo que debemos improvisar. ¿Se entiende improvisar? Algo que tenemos que arreglarnos por nuestra cuenta con lo que tenemos allí. Y no encontramos el teléfono del pastor para decirle, pastor, ¿qué hago en este momento? O aún tu facilitador te dice, para, ¿cómo? No podemos hablarlo en otro momento, ya estábamos terminando. O al inicio de la reunión. Y la reunión tiene que cambiar para hacer o ministrar al momento con la persona que está llorando, que está desesperada, que no sabe qué hacer, que necesita una respuesta de parte de Dios. El Señor prepara todo para que vos y yo improvisemos. Porque quizá alguno haya de traicionar al Señor. Y en ese sentido necesitamos estar preparados durante toda la semana para que el Señor durante toda esa semana nos prepare en nuestro corazón para recibir a esa persona o a esas personas o a esa frase o a esa declaración que en algún momento puede cambiar lo que teníamos preparado o lo que teníamos previsto o una duda que no me deja dormir. O una situación extrema que tiene que ser respondida. Cuanto más cerca del Señor estemos, más cerca del Señor tendremos la respuesta para enfrentar hasta esos momentos de improvisación. Pero créelo, el Señor te va a dar la posibilidad de improvisar en medio de tu preparación. Y necesitamos estar preparados para improvisar. ¿Alguna vez has improvisado? Todos los días. No sabemos, pensamos que el día va a ser 1, 2 y 3, y Dios te dice 18, 45, 93. No, para. Se me fue el colectivo, no arranca el auto. Hola, ¿cómo les va en el trabajo? Hoy es tu último día. ¿Sí? O algo parecido a eso, algo que no tenemos control alguno y necesitamos improvisar. Vamos a comprar algo al almacén, no hay. Y esto otro tampoco hay. Improvisamos todos los días y todos los días resolvemos situaciones imprevistas. Cuanto más cerca del Señor, vos y yo estemos, no el facilitador, vos y yo estemos del Señor, mejor vamos a improvisar a la luz de la palabra de Dios. El Señor preparó de antemano buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. El Señor preparó de antemano para que escucharas este mensaje. Para que te prepares cada semana a celebrar la Pascua, la celebración con Cristo cada semana. El Señor prepara, y vos y yo, ¿qué haremos? Te invito a servir y a obedecer juntos con tu grupo de vida y preparar juntos la mesa para estar físicamente presentes con el Señor. Te invito a cerrar tus ojos. Si de alguna manera
Lo que ves a tu alrededor puede distraerte. Si no, puedes orar con voz alta, con ojos abiertos, perdón. Si de alguna manera el Señor estuvo hablando a tu corazón y trayendo a tu memoria alguna situación, si Dios de alguna manera abrió el corazón, te abrió el corazón y el Espíritu Santo te habló, te invito a que ores y le digas: Señor, gracias por mostrarme esto o aquello. Ayúdame a cambiar y a modificar mis hábitos. No quiero que otro prepare las cosas, yo quiero ser parte y preparar con mis hermanos. Yo me quiero capacitar en la Biblia, quiero estudiar, quiero prepararme, no quiero venir con manos vacías. Quiero darte lo que tú me estás demandando. Y si quieres tomar una decisión a solas con el Señor, hazlo ahora en oración. Señor, gracias, porque tu palabra nos muestra tu verdad, tu voluntad, qué es lo que tú hubieras hecho y que hiciste con tus discípulos para ese encuentro semanal, en tu grupo de vida. Y nos contrasta con lo que muchas veces nosotros hacemos con nuestro grupo de vida. Danos de tu gracia para transformar estos hábitos que teníamos de no soñar, de no orar, de no invitar, de no contactar ni de preparar, para cambiarlos por hábitos de soñar juntos, de orar juntos, de invitar juntos, de contactar juntos, de prepararnos juntos y servirte cada semana en tu casa o en el lugar donde nos pongas, en otras casas, en otras plazas, en autos, en comercios, en escuelas, en facultades, en patios de comida, donde otros pueden escuchar tu palabra y conocer a Jesús. Gracias, Padre, glorifícate en este día. Seas honrado, alabado, admirado, Señor, porque vos pusiste tu sangre en rescate por cada uno. Bendito sea tu nombre, en tu nombre, Jesús. Amén.